Hola, buenas a todos. Aquí estamos con Marta García Hoyos hoy. Hola Marta, ¿qué tal? Buenos días, ¿Qué tal Omar. todo? Todo bien, Muy bien. todo bien. Pues para los que no la conozcáis, Marta está graduada por la Universidad de Deusto y cuenta además con formación de posgrado tanto por el ESIC como por la Universidad de Mary Washington. Y en el plano profesional pues ha desarrollado su carrera en empresas como Elecnor, Mafex y actualmente es la coordinadora del grupo de ciberseguridad de UNIFE, que es la Unión de Fabricantes Ferroviarios Europeos. ¿Verdad, Marta? Buenos días, Omar. Es un placer estar aquí contigo hoy. Muy bien, pues igual antes de empezar a hablar de temas ferroviarios y de ciberseguridad, eh, tú te has formado fuera de España, ¿verdad? Y has desarrollado buena parte de tu carrera en el extranjero. ¿Querrías igual compartir parte de tu experiencia o si alguien se está planteando, pues eso, irse a estudiar o a trabajar fuera, cuál es tu visión al respecto? Yo creo, Omar, que es súper necesario y es súper enriquecedor. Creo que al final vamos a pasar muchos años, ¿no? A lo largo de nuestra vida trabajando. Y creo que aprovechar por lo menos algunos de esos años fuera para ampliar la visión, para ver formas de trabajo, para ver nuevas perspectivas, para tener ese entorno internacional, creo que es súper enriquecedor y se lo Totalmente recomiendo de a todo el acuerdo. mundo. Y ahora mismo estás en Bruselas, ¿verdad? Llevas unos años viviendo en Bruselas. Yo siempre que oigo hablar de Bruselas me la pintan súper gris y lluviosa. ¿Es así realmente? ¿Cómo la llevas eso? No, no es así, Omar, es peor. Realmente Bruselas es una ciudad, en cuanto al clima y demás, es bastante oscura, bastante gris, pero a la vez tiene su brillo. Y tiene su brillo y te digo por qué, Omar, porque realmente es una ciudad que es increíble en cuanto al contexto en el que se encuentra, ¿no? Creo que es la cumbre en cuanto a legislación, ¿no? Europea, pero bueno, también donde se toman un poco las decisiones, ¿no? Que luego nos afectan pues como ciudadanos en el día a día o depende pues a nivel industrial y demás. Entonces, creo que es súper enriquecedora en cuanto a salir, conocer gente no sé, con trabajos increíbles, que hace cosas que, no sé, yo nunca hubiera pensado, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es súper enriquecedora. Sí que es verdad que quizás no es la ciudad más amigable, o al menos con nuestra perspectiva de España, ¿no? Porque bueno, en España tenemos un poco esa visión de, ya sabes cuáles son las zonas para salir, para hacer la vida y demás. Y bueno, Bruselas está como muy repartida, pero también es verdad que no es una ciudad europea al uso, ¿no? Que muchas veces, pues no sé, en países, creo que tú lo conoces mejor, Omar, como Suiza y demás, al final la vida nocturna y demás acaba muy pronto, pues es verdad que en Bruselas hay muchísima vida en horarios extralaborales, ¿no? Lo que sería más similar a España. Entonces, tiene sus partes negativas, pero también es cierto que así como el clima es muy gris, la ciudad es... Entrando un poco más en materia, ¿nos quieres explicar un poco qué es UNIFE? Porque yo creo que para la mayoría de gente no es algo que se conozca, ¿no? No es una organización demasiado conocida. Pues quizás gente que es el sector ferroviario puede ser que no lo conozca tanto, ¿no? Pero UNICE al final, resumiéndolo muy brevemente, es una asociación que al final está compuesta por todos sus miembros. En este caso son empresas industriales, ferroviarias europeas o que tienen negocios dentro de Europa. Y al final UNICE lo que hace es un poco consolidar, ¿no? Lo que es todas las visiones de todos los miembros, ¿no? Al final podemos entender que dentro de lo que es el sector ferroviario hay muchas visiones diferentes, ¿no? Entonces, UNICE lo que hace es un poco armonizar e intentar encontrar ese punto en común
y un poco abogar, ¿no? por los intereses de esas empresas en cuanto a diferentes temas, bien legislativos, bien técnicos, bien más de inversiones, en varios ámbitos. Entonces, un poco fomenta al final lo que es el sector ferroviario. O sea, que de alguna manera vendría a ser como un lobby, ¿no? De los fabricantes. Exacto, la palabra lobby, hay una cosa que a mí me cuesta mucho cuando yo ya de vuelta a España, ¿no? Yo le cuento a mi gente, ¿no? ¿Qué haces? A veces la palabra lobby, ¿no? No está bien y explicar cuál va a ser el impacto, intentar amortizar el impacto y tener los máximos beneficios al final para promover el transporte sostenible, ¿no? Porque ese es el objetivo. Sí, la verdad es que al final es un lobby. Yo creo que viene un poco dado por la televisión y el cine, ¿no? Que tenemos esa visión un poco negativa de lo que es un lobby, pero sí que es, pues al final es una labor que es necesaria, ¿no? Eh, ¿Por qué, yendo concretamente al ámbito de la ciberseguridad, cuál es un poco tu papel y por qué es importante hacer esa labor pues con los legisladores allí en la Unión Europea y demás? Pues mira, si en una primera frase te diría que la ciberseguridad es complicada. Y es complicada porque es súper importante, siempre lo ha sido, y cada vez más en los últimos años. La situación geopolítica nos condiciona, ¿no? Y esa es una realidad. Y es algo que se ha ido estableciendo de alguna manera pues poco armonizada, ¿no? Y entonces cuando tú estás aplicando, ¿no? unas reglas, ¿no? O intentando pues eso, proteger en este caso pues, sistemas ferroviarios o puede ser otras tecnologías. Con lo que ha ido naciendo, ¿no? De una manera natural porque hace falta proteger esos sistemas y de repente pones unas reglas para proteger eso, es decir, estableces otro marco que no es el habitual, ¿no? Y demás, pues al final hace falta tener una visión para saber qué es lo coherente. Los mejores criterios técnicos, además en un sector, en este caso es muy común, muchos productos, muchos sistemas, al final un poco es importante hacer esa labor de aterrizar los requisitos o los criterios, sobre todo para mitigar en la medida de lo posible el impacto económico y de alguna manera seguir protegiendo al máximo nuestros sistemas, ¿no? En este caso los trenes. Equilibrio, ¿no? Entre realmente implementar ciberseguridad y proteger los sistemas, pero de una manera que sea viable económicamente, ¿no? Y que se pueda llevar a cabo, porque si al final hacemos trenes súper seguros, pero que son los billetes son tan caros que nadie los usa, pues tampoco vamos a ningún sitio, ¿no? Exactamente. Al final tiene que ser un balance entre lo que es seguro, lo que es, pero también entre lo que cómo se puede aplicar esto a un sector determinado que sea complejo y cómo hacer que al final haya un beneficio, ¿no? para todos y que no sea tan caro, sobre todo para el pasajero, ¿no? Que al final es lo más importante dentro del sector. Y un poco, luego volvemos a temas de UNIFE y de legislación, pero nos quieres contar un poco cómo acabaste tú en este mundillo, ¿no? Porque tú no vienes del ámbito de la ciberseguridad realmente. ¿Y cuál es tu visión un poco viniendo desde fuera? ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos años? Pues mira, Omar, realmente creo que el gran cambio ha sido más que la ciberseguridad, porque por supuesto para mí ahora mismo es mi pasión, pero es verdad que el gran cambio ha sido el sector ferroviario, ¿no? Yo siempre he estado trabajando en sectores industriales y en sectores bastante técnicos, es decir, que aunque no tenga un background, ¿no? técnico, siempre he trabajado pues, con temas también de y sectores que están bastante muy regulados. Entonces, en una de mis experiencias en el sector de la construcción,
pues algunas de las obras que iba a auditar eran obras ferroviarias. Entonces, a mí me apasionaba porque, claro, o sea, tú como pasajero te montas en un tren y te piensas, bueno, vale, sí, es una cosa en la que te montas, te sientas, ¿no? Y te lleva de un sitio a otro. Cuando ves el trabajo que hay de fondo, es increíble, ¿no? Desde la parte de lo que llamamos rolling stock, o sea, al final el tren en sí, como toda la infraestructura, ¿no? Las vías y demás, la superestructura, la catenaria, bueno, es un sistema tan complejo que me apasionó. Y de ahí me cambié a la Asociación Ferroviaria Española y, bueno, de una manera un poco, una evolución natural fue cambiarme a UNIFE, ¿no? Que al final es lo mismo, pero bueno, más europeo y entrando un poco más en detalles técnicos y en temas regulatorios. Al final, pues eso, estamos en la toma de decisiones de Europa, ¿no? En la ciudad de la toma de decisiones de Europa. Y el sector me apasiona porque me encanta, ¿no? Me parece que es un sector que es poco conocido porque, lo que te digo, Mar, creo que mucha gente se monta en un tren, ¿no? Y piensa, vale, bueno, sí, tendrá su complejidad, ¿no? Pero al final, pero es tan diverso, tan complejo, con tanta regulación específica, con tantas normativas, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Y luego, la parte de ciberseguridad es una combinación, ¿no? de dos, porque es lo que te decía, la ciberseguridad está como ahora mismo en una página en blanco, es decir, tienen muchas cosas hechas, no es algo que sea nuevo, aunque ahora está como más de moda, ¿no? Pero es algo que sí que está empezando a ser regulado seriamente. Entonces, al final es como marcar esas reglas para algo con lo que ya habías estado haciendo cosas, ¿no? Entonces, es apasionante. Y luego, pues creo que al final tiene una parte de componente importante técnica, muy geopolítica, muy estratégica. Y creo que ambos mundos son apasionantes, ¿no? Y creo que la mezcla de ciberseguridad y ferrocarril es algo, no sé, para mí realmente es apasionante. Ahora bien, tengo que decir, Omar, que sí que es verdad que una vez estando en el sector ferroviario, toda esa complejidad, ¿no? Que de alguna manera a mí por lo menos me atrae mucho, es un imán, ¿no? Porque es un reto de aprender cada día. Hace que sea muy complicado también la coordinación en cualquier tema técnico. Y en un tema que es tan horizontal, ¿no? Que es tan transversal como la ciberseguridad, lo hace todavía más complejo. Entonces, bueno, es un reto, pero también es cierto que es complicado porque son diferentes tipos de mentalidades entre diferentes expertos y es Totalmente de complicado. acuerdo. Y es verdad que cuando entras por primera vez en el sector ferroviario es sorprendente, ¿no? Porque sí que puedes esperar cierta complejidad, pero al final dices, bueno, hay vías, es un tren, ¿no? Ni siquiera necesita un volante, tampoco puede ser tan complejo y es increíble la cantidad pues eso, de capas y de sistemas que hacen falta para que funcione. Sí, sí. Eh, ¿Nos quieres igual, Marta, contar cuál es la relación que tenéis desde UNIFE con ENISA? Y porque me consta que ENISA pues, está haciendo también temas en ciberseguridad ferroviaria y un poco cuál es tu punto de vista al respecto de la labor que están haciendo. Sí, sí, por supuesto. De hecho, estoy en Atenas porque ha sido la conferencia que organiza ENISA, que es la Agencia Europea de Ciberseguridad, y era, como es un sector tan complejo, también tenemos nuestra agencia, entonces la agencia ferroviaria, ¿no? Entonces, tienen una colaboración, un vínculo muy estrecho y organizan en el sector y la verdad que tiene muchísima audiencia porque, claro, es un tema muy en auge, ¿no? Y muy prioritario ahora mismo. Entonces, ENISA es eso, como decía, la Agencia de Ciberseguridad Europea y bueno, tiene diferentes ámbitos en los que trabajan, ¿no? Entonces, es muy importante para UNICE, tanto que ENISA tenga una buena relación con nuestra agencia, la Agencia Ferroviaria Europea, como nosotros estar en contacto con ellos directo y
y colaborar con ellos en la medida de lo posible, ¿no? Al final ENISA tiene un papel clave porque ENISA es una agencia que, bueno, ayuda en temas de lo que sería más de regulación o temas más de policy, ¿no? Pero también tiene un papel fundamental técnico. Entonces, ENISA tiene un rol que es súper importante, por ejemplo, en esquemas de certificación que están creando, que bueno, de momento son voluntarios, pero vemos que con el Cyber Resilient Act, del que hablaré seguramente luego, pues van a ser obligatorios. También ENISA colabora muchísimo activamente con el sector, porque al final el sector ferroviario es un sector considerado crítico dentro de la directiva de NIS 2, de redes de información de seguridad. Y bueno, y en la primera, ¿no? En la NIS 1. Y realmente hacen diferentes, bueno, algunos documentos como mejores prácticas, ¿no? Que se pueden aplicar dentro del sector, hacen diferentes estudios de cuál es el nivel de madurez del sector en cuanto a ciberseguridad. También técnicamente, al final, esa coordinación que tienen con la agencia ferroviaria europea, pues dan el consejo un poco técnico desde el punto de vista de ciberseguridad, a cómo aplicar ciberseguridad dentro del sector ferroviario, por ejemplo, en regulación que llamamos vertical, ¿no? Regulación específica del sector. La verdad que la colaboración con ellos es siempre súper positiva y bueno, colaboramos en diferentes ámbitos, pues eso, en reportes, ¿no? que hacen, en informes y demás. Y bueno, pues creo que van a jugar un papel fundamental. Vamos a ver cuál es la resolución, ¿no? Pero seguramente en consolidar. Desde la Unión Europea tengan gente específicamente dedicada a ciberseguridad en el sector ferroviario, aunque no sea un grupo grande todavía, yo creo que en el futuro seguramente crecerá y sí que están haciendo ahí un trabajo pues muy bonito de recopilar y de preparar informes y de un poco motivar o propiciar esa cultura de ciberseguridad también en el ámbito ferroviario, ¿no? Yo creo que es súper interesante. Y has comentado, ¿no? Un poco el elefante en la habitación, la NIS 2, la CRA. ¿Cuál es tu punto de vista un poco en cómo nos va a afectar al sector ferroviario toda esta nueva regulación que viene desde Europa? La arquitectura que se está planteando, ¿no? para regular todos los temas de ciberseguridad desde Europa, ¿no? Desde la Comisión Europea y, bueno, con el Parlamento, ¿no? y el Consejo, los Estados miembros, es una arquitectura muy compleja. Al final es muy difícil, o sea, son muchas legislaciones en paralelo, porque creo que la NIS 2 y el Cyber Resilient Act, ¿no? son regulaciones que de alguna manera quizás son las más importantes porque, bueno, nos impactan directamente, pero sí, claro, hay muchas más. Y si puedo dar así una breve visión de todas. Por ejemplo, tenemos la estrategia de ciberseguridad que se lanzó en 2020, que bueno, es un poco genérica, pero ya habla un poco de cómo queremos desde Europa liderar la ciberseguridad, ¿no? Al final con una armonización muy horizontal, es decir, aplicable a todos los sectores. Después, bueno, está el Cyber Security Act, que al final lo que hace es dar el mandato a ENISA, ¿no? El mandato a ENISA de cuáles son las obligaciones o cuáles son las tareas de ENISA, pero también habla de los esquemas de certificación. Luego ya podemos ver que el esquema de certificación va a ser algo importante, ¿no? Está, por ejemplo, una legislación que es muy importante y que en el sector se habla poco de ella, es la Radio Equipment Directive, ¿no? Y al final para nosotros es muy importante porque tenemos radio, al final todo el sistema de RTMS y demás tiene radio, ¿no? Y nos aplica directamente y tiene unos criterios bastante estrictos en materia de ciberseguridad.
y se está creando ahora mismo lo que es la estándar que va a aplicar para todos esos criterios. Imagínate cuál es el trabajo, Mar, cuando tienes a todos los sectores, desde un fabricante de un teléfono móvil hasta un fabricante de un tren, allí pues poniendo cuáles son los requisitos que necesitan cumplirse, ¿no? Y eso debe Luego ser está súper complicado, ¿no? Porque encontrar requisitos que se puedan aplicar de igual manera, pues eso, en un juguete que se conecta a una wifi o en un teléfono móvil o en un tren, claro, son productos totalmente o sistemas totalmente diferentes. Es súper complicado y también ese es el reto del Cyber Resilient Act. Es súper complicado y, bueno, yo directamente no estoy involucrada en esto, ¿no? Pero sí que expertos dentro de UNICE están involucrados, ¿no? De los miembros de UNICE. Y bueno, es muy complicado porque es como una única talla que sirva para todo el mundo, ¿no? Y eso pues es prácticamente imposible, ¿no? Es muy difícil de conseguir. Y luego lo vemos también, por ejemplo, la directiva NIS2 sí que es cierto que, bueno, habla de una manera genérica de cómo gestionar la cadena de valor, ¿no? Lo que es la supply chain, y tiene unas obligaciones de reporte, habla de los sectores críticos, bueno, tiene obligaciones, ¿no? Y es interesante porque al final tienes que adaptarte a eso. Pero es verdad que quizás es más a nivel de proceso, ¿no? A nivel un poco más de proceso, además un poco más de organizacional, si me permites. Pero, por ejemplo, creo que la joya de la corona es el Cyber Resilient Act, ¿no? Porque al final es muy técnico, tiene nivel de proceso, pero también tiene nivel, que entra a nivel de producto, ¿no? Muy técnico. Y donde al final vemos que esto de lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que decías, el reto de que para todos los sectores tengamos el mismo criterio, es súper complicado, ¿no? Entonces sí que es cierto que vemos que esta regulación está muy enfocada y creo que está muy bien para los citizens, ciudadanos, ¿no? El enfoque que tiene de sectores de consumo, es decir, a partir de, bueno, cuando empiece cuando se apruebe y entre into force, ¿no? Entonces, bueno, cuando entre, es verdad que un teléfono móvil, no sé, un ordenador, van a estar súper protegidos, ¿no? Y vamos a estar mucho más protegidos. Pero es cierto que en sectores industriales tenemos que tener en cuenta cuáles son esas particularidades, porque si aplicamos lo mismo para un sector de consumo que para un sector industrial, ahí es donde tenemos un problema, sobre todo una gran repercusión en, al final lo que hablábamos antes, ¿no? El balance entre qué es correcto, qué necesitamos y qué no va a mejorar esa ciberseguridad, pero sí que va a incrementar costes, ¿no? Y creo que ese es el kit de la cuestión. Sí, al final es pues eso, ¿no? Encontrar la manera de cubrir los riesgos, pero sin que eso suponga un gravamen excesivo para los fabricantes, porque al final, si aumentan los costes de los fabricantes, eso va a redundar en que aumenten los costes en los operadores y eso al final significa que pues, en el bolsillo de la gente que utiliza el ferrocarril, ¿no? Porque al final ese coste se tiene que ir trasladando hacia abajo en la cadena. Así es, así es. Oye, para ir terminando, ¿te aventuras, ya que estamos nos acercamos al último mes del año, un poco qué piensas que va a ocurrir el año que viene? ¿Cuáles van a ser los grandes hitos a nivel de ciberseguridad ferroviaria para el 2024? Pues, pues Omar, creo que si 2023 ha sido un año intenso en cuanto a ciberseguridad, ¿no? Por toda la regulación que estamos viendo, por toda la necesidad de transmitir cómo está organizado nuestro sector y realmente cómo necesitamos cubrir ciberseguridad, pues eso, para proteger, para incrementar la ciberresiliencia, ¿no? Pero también de una manera práctica y pragmática, ¿no? Que nos ayude a todos y en el que sea un win-win, ¿no? Para todos.
Sí, este año ha sido muy intenso en este sentido y bueno, creo que todos los expertos que no he dicho antes, Omar, pero tengo la grandísima suerte de trabajar con todos vosotros, ¿no? Con todos los expertos que creo que de otra manera no hubiera podido ser, ¿no? Y tengo muchísima suerte porque esto no es mi voz, ¿eh? Esto al final es la voz de todos vosotros que estáis ahí día a día y de muchísimas empresas, de una colaboración increíble, pioneras dentro del sector, pero además de todas las tallas, ¿no? Empresas muy grandes, empresas medianas, pero empresas pequeñas también. Que están siempre, sabemos que además las empresas pequeñas tienen ese límite, ¿no? En recursos y estáis todos siempre juntos, ¿no? Y me tengo que decir que es fácil encontrar consenso, ¿no? Con todos vosotros. Creo que la visión es clara, creo que la dirección es clara y no sé, o sea, de otra manera no lo hubiera podido hacer. Tengo que agradecer muchísimo a UNICE por estar aquí, pero a todos vosotros, que al final sois los que me hacéis día a día, ¿eh? Creo que 2023 ha sido un reto, pero ha sido un reto también en el que habéis estado súper activos, colaborando, siempre en positivo, en construcción, oye, Marta, pasa esto, lo otro, ¿no? Y creo que eso es súper importante, en una comunicación increíble. Bueno, y creo que 2024 y los siguientes años van a ser intensos también. Creo que intensos. Si este ha sido un poco más diplomático, ¿no? Un poco más a nivel de hablar con, con los diferentes legisladores, ¿no? Intentar transmitir nuestros mensajes para hacer un poco las legislaciones y, por ejemplo, en este caso, lo que es el Cyber Resilient Act por impacto, pues sí que es cierto que creo que 2024 y en adelante van a ser muy técnicos, ¿no? Muy de desarrollo. Creo, Omar, que tenemos que decir una cosa que creo que es importante y yo creo que va a estar totalmente de acuerdo conmigo, y es algo en lo que creo que debemos enfatizar, ¿eh? El sector ferroviario ha hecho unos esfuerzos increíbles en desarrollar normas, ¿no? Normas que al final, si esas normas se hacen referencia en regulación, no dejan de ser normas que son obligatorias, ¿no? Entonces, sí que es verdad que nosotros tenemos tecnologías operacionales, es decir, no estamos tan enfocados en IT, que también no nos podemos olvidar de lo que sería la tecnología de la información, pero creo que nuestro sector es bastante particular por eso, por las tecnologías operacionales. En este sentido, se ha desarrollado estamos basando en la norma internacional 62443 y todas sus series. Se ha desarrollado la 5701, en la que sé que has estado colaborando muy activamente también. Y bueno, y ahora está el reto, ¿no? Que de alguna manera desde UNICE ya veíamos, ¿no? Que había necesidad de migrarla a nivel internacional y se está haciendo ahora, ¿no? La 63452. Sí, que han buscado el número un poco a propósito para que sea difícil acordarse, ¿verdad? Sí, cuesta porque son muchas, ¿no? Y bueno, creo que eso va a ser en 2024 un poco también lo que nos va a marcar, ¿no? Tenemos que intentar que dentro de las normas de la legislación, ¿no? Por ejemplo, en Cybersecurity, que esas sean las normativas de aplicación para nuestro sector, para no reinventar nada, ¿no? Para estar en lo que ya estamos haciendo y mejorarlo, ¿no? Entonces, parte de estandarización, ¿no? de normativa, de normas, es clave en 2024, pero creo que además va a haber un montón de temas técnicos, ¿no? En cuanto a aplicación de lo que se ha estado creando o incubando entre 2022 y 2023, y creo que eso va a ser lo que marca el sector. Y quiero decir, Omar, que creo que estamos ante un totalmente cambio del paradigma un poco del sector. Porque si pensábamos que ciberseguridad era un nicho, creo que con los cambios recientes que estamos teniendo, eso ya no es un nicho, ¿no? Es algo que engloba mucho más y creo que
que va a haber un cambio en el paradigma de cómo funciona el sector. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hasta hace relativamente poco ciberseguridad no era un tema en la mesa de los directivos, ¿no?, del sector ferroviario, era algo que estaba pues en la gente más operativa, y esto está cambiando pues un poco impulsado por eso, la nueva legislación que está llegando y que realmente tiene un impacto fuerte en negocio y hace que un poco entre en la agenda, ¿no?, pues eso, de los comités de dirección y de la gente de alto nivel del sector. Pues oye, Marta, nada, agradecerte muchísimo el tiempo, porque sé que estás súper ocupada y de hecho, bueno, lo que decías, ¿no?, que te pillo incluso de viaje en Atenas, o sea, que muchísimas gracias por buscar el tiempo y por compartir un poco pues qué hacéis en UNIFE y cuál es tu labor, que creo que es súper interesante y muy necesaria también.